Salvador, te preguntaba por cuándo crees vos que comenzó tu interés, tu gusto, o cuándo descubriste a la biología como una ciencia que iba a ser tu ciencia de alguna manera. Bueno, yo creo que a mí siempre me gustó la ciencia, digamos, desde pequeño, pero por pura casualidad, cuando estaba en el colegio, yo iba a la biblioteca, ¿viste? Y saqué, digamos, como los libros de taxonomía, y me llamó mucho la atención cómo era que estaban organizados los organismos en diferentes grupos, y eso me obsesionó de chico, ¿viste? Y estaba yo como que siempre esperaba que llegara, eso era como en octavo año del colegio, y estaba esperando que llegara ese momento para poder aprender todas esas cosas de taxonomía más directamente. Y desde ahí, digamos, como que me empezó a gustar. Luego, eventualmente, lo dejé como a un lado, porque yo estudié un poco de ingeniería de sistemas. Digamos, también me gustaban mucho las computadoras, y me enfoqué por esa parte, y luego en un momento decidí abandonar ingeniería de sistemas, y ahí volví a la biología, ya como ahora lo hago, digamos. Estamos hablando de dónde, de qué lugar en el mundo. Yo vivía en Bogotá, que es la capital de Colombia, pero yo era de una ciudad más pequeña que se llama Bucaramanga, que es una ciudad, digamos, grande, pero a nivel provincial. Y ahí yo viví, digamos, con mi familia, y eso vivíamos ahí en eso. Y luego ya después la universidad la hice otra vez, la parte de sistemas lo hice en Bogotá, y luego volví a mi ciudad natal en Bucaramanga a hacer la parte de biología. No parecen estar muy conectadas, pero sí lo están de alguna manera. Vos hablas de sistemas y hablaste de taxonomía. Para la gente que por ahí no sabe qué es la taxonomía, qué hace la taxonomía con los seres vivos y cómo pueden cruzarse los sistemas con la taxonomía, que de algún modo es un sistema o una serie de sistemas. Bueno, la taxonomía es, digamos, es una rama de la biología que trata de organizar a los seres vivos en grupos, ¿sí? Y la idea, digamos, originalmente se organizaban en grupos por el parecido nada más, pero en la actualidad organizamos los grupos en base a su ancestría común. Es decir, que la idea es armar grupos que tengan un ancestro común anterior, ¿sí? Y de cierta manera, imagínate que la cantidad de seres vivos es mucha, y la manera en la que podemos organizar a los seres vivos es, hay todas las maneras que te puedas imaginar, digamos, son números que hay más maneras de organizar los seres vivos que átomos en el universo, y solamente una de esas organizaciones es la que suponemos es la correcta. Entonces, para cuando analizas grandes volúmenes de información, básicamente la única manera en la que puedes hacerlo es con computadoras. Entonces, de cierta manera esas dos cosas se unen en el trabajo que yo hago, que tiene que ver con relaciones evolutivas y eso. Usemos un ejemplo, los camélidos. Entonces podríamos decir que un guanaco de la Patagonia, una alpaca de los Andes del norte y un camello del Asia son todos parientes en algún momento. Exacto. Contanos ese periplo. Sí, y digamos, ahí lo que tienes que buscar es como cuáles son las características que hacen que uno piense que esos organismos son lo mismo, digamos, ¿sí? Para ponerlo quizá con un ejemplo un poco más general, que es más fácil para mí de verlo, con los mamíferos. O sea, tú tienes, por ejemplo, pusiste el ejemplo de las guanacos y los alpacos, y ponemos los humanos también, y todos tenemos una característica, que es que tenemos pelos. Y si te pones a mirar, en ningún otro organismo hay pelos como los de los humanos, digamos, los mamíferos, ¿sí? Cierto, las arañas, entonces tienen una cosa que parecen pelos, pero si los miras muy detalladamente son bastante diferentes. La estructura, la parte química, todo es distinto. Entonces, la idea es armar grupos y utilizando esa evidencia de las similitudes morfológicas inicialmente, y en la actualidad utilizamos mucha más información. Por ejemplo, la que más se utiliza ahora es el ADN, pero también la morfología se sigue usando porque, por ejemplo, la morfología es la única que puedes usar para los fósiles. ¿Sí? Cuando decimos morfología, decimos la forma externa de cómo tanto externa como interna también. Digamos, por ejemplo, otra cosa que tenemos los mamíferos, única, es que tenemos los huesitos del oído, ¿sí? En otros vertebrados, los huesitos del oído están integrados a la mandíbula, entonces no tienen como esas características. Entonces nosotros tenemos una mandíbula que está separada de esos huesitos, es único de los mamíferos, ¿sí? Entonces pueden ser cosas internas,
¿sí? O sea, no necesariamente es a la vista, pero digamos, es como una morfología a nivel general, digamos. Obviamente, dependiendo del grupo en el que trabajes y las posibilidades técnicas que tengas, puedes analizar ciertos campos, ciertas cosas más, digamos. ¿sí? Uh-huh. Vamos ahora por un lado más vinculado con lo tecnológico, digamos, dado que tenés también un origen en la ingeniería de sistemas. Mientras más rápidamente avanza todo lo que tenga que ver con los grandes sistemas de procesamiento, ¿te simplifica tu trabajo o si no se sabe muy bien aquello que se busca, no hay tecnología que te ayude? Hay como dos circunstancias ahí. Por un lado, simplifica el trabajo en el sentido en el que las computadoras que tenemos ahora son mucho más rápidas que las que teníamos antes. Yo, digamos, la primera computadora que tuve, la tuve como en el 95, ¿sí? Y esa computadora, si la miro con los estándares de ahora, era extremadamente lenta, digamos. El celular que uno tiene es muchísimo más superior a esa computadora. Entonces, obviamente, los problemas que podías hacer ahí eran bastante pequeños. Ahora, gracias a la tecnología, podemos enfrentarnos a problemas realmente a gran escala, por decir, hacer análisis que tengan más de 100.000 taxones, se pueden hacer hoy en día. Obviamente necesitas una gran capacidad tecnológica para hacer eso. Entonces, ciertamente la tecnología ayuda a que eso sea más sencillo ahora. Pero también, de cierta manera, lo que pasa es que los científicos somos ambiciosos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Y entre más cosas podemos hacer, queremos hacer más, ir más allá. Entonces, los modelos que usamos ahora generalmente son mucho más complejos que lo que se usaban antes. Entonces, no solamente incrementamos la cantidad de cosas que vemos en cuanto a la cantidad de datos, sino también la cantidad de cosas que tenemos en cuenta, ¿sí? Entonces, eso hace que, de cierta manera, es como subir una pila de arena, ¿viste? Que uno va subiendo y a veces subes rápido y otras veces te vas para atrás porque de pronto, digamos, uno dice, bueno, aprovechemos e incluyamos esta otra característica. Entonces, está muy bueno, pero hace que el análisis sea más lento. Entonces, volvemos para atrás un poco en cuanto a la capacidad. Entonces, es bueno y es malo a la vez, pero siempre es bueno, en el sentido en el que sabemos más del mundo, ¿sí? Pero a veces es más digamos, a veces es más difícil cuando tenemos modelos muy complejos, se hace un poquito más difícil entender los resultados. Está bien. Una cuestión importantísima ahí. En tu trabajo aparece casi siempre, digamos, en los papers, en los resúmenes, una categoría, biogeografía. Exacto. Cuéntame un poco eso, para que se entienda qué sería, porque además me parece que hay un aspecto histórico también cruzado ahí. Claro. Como te decía, cuando yo empecé a trabajar son con cosas de las relaciones entre los organismos, las relaciones evolutivas, que se conoce como filogenia, ¿sí? Y una de las cosas que las personas que hacen esto se preguntaron es cómo los organismos se distribuyen en el mundo. Si tú te pones a mirar la distribución actual de los organismos, vas a encontrar que en Australia hay canguros y en América no. ¿Sí? Como en el ejemplo que tú mostraste, hay unos camélidos en Sudamérica, hay otros en Asia, pero hay otros lugares donde no tienen camélidos, ¿sí? Entonces, la distribución de los organismos claramente no es ni al azar y tiene algunas circunstancias en que uno podría decir, bueno, los camélidos americanos posiblemente se originaron en América, pero hay unos que están en Asia. ¿Cómo hicieron para empezar? ¿Su distribución empezó en Asia o empezó en América? ¿O cómo fue? ¿Sí? Entonces, la idea es, como nosotros tenemos ya las relaciones evolutivas de los organismos, o la filogenia, integrar eso con la distribución actual de los organismos. Entonces, tienes una cuestión ves la historia de los organismos a través de sus relaciones evolutivas, viendo también sus distribuciones actuales y tratas de inferir cuáles eran las distribuciones ancestrales de esos organismos. Y eso, como dices tú, junta muchas cosas porque junta la parte biológica evolutiva de los organismos, junta la geografía actual, la que vemos en la actualidad, y también junta cosas geológicas porque tenemos que irnos atrás en el tiempo y la Tierra no es estática, sino ha ido cambiando. Entonces, hoy tenemos lugares que están emergidos y antes eran océanos. Aquí justo en Misiones, digamos, lo que es la región de Misiones, era un océano por allá, creo que en el Cretácico, algo así, ¿sí?
Y ha tenido, digamos, y entonces la geografía no solo ha cambiado, y también ha cambiado la posición de los continentes. Entonces es todo muy dinámico, entonces tenemos que integrar toda esa parte histórica, tanto geológica de la historia de la Tierra como de la historia de los organismos. Claro, hay una vieja canción que dice La Pampa es un viejo mar. Ah, mira. ¿No? Y es verdad. Y es verdad, sí. Es verdad, es verdad. Hablemos un poco de esto, volviendo a juntar cosas, ¿no? Un poco para llegar a este punto en el que estás trabajando aquí, en Misiones, con un equipo aquí. Me vuelve a interesar la masa enorme de datos, porque vos hablaste de geología, de biología, y infiero que genética dentro de la biología, en fin, una cantidad enorme de información, hasta el clima y la historia del clima debe tener mucho que ver con lo que estás diciendo, porque las especies se mueven dentro también de patrones climáticos. Sí. Eso es una masa enorme de información. ¿Qué criterios se utilizan o deben ser utilizados para organizar esa información y luego procesarla? Bueno, ahí principalmente consiste inicialmente en manejar el problema como de abajo para arriba. Bien. ¿Sí? Empezar y le digamos decir, ¿cuál es la primera cosa que nosotros podemos decir? Bueno, ¿qué es lo que nosotros creemos que es lo más importante? Y empezar a decir, supongamos que ninguna otra cosa influye al organismo, entonces ahora solamente me voy a fijar en eso. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, en el caso de biogeografía, tú vas a decir, bueno, lo más importante es la distancia. ¿Sí? Este bicho está acá, este está aquí, entonces el punto medio es como el lugar original. Entonces tú podrías decir, bueno, inicialmente empezamos con la distancia y luego le vamos sumando diferentes cosas dependiendo de, como te dice, la disponibilidad de datos y también la capacidad que tengamos de analizar esas cosas novedosas. Uno podría decir, podría incluir muchas más cosas, pero como te digo, a medida que es más complejo el modelo, la parte computacional también es más compleja, entonces eso hace que el análisis se demore más y también digamos que muchas veces tengamos más problemas en poner a pruebas que nuestros modelos estén bien, ¿sí? Porque los modelos muy complejos te producen patrones que son difíciles de distinguir y justamente son difíciles de distinguir porque se parecen mucho a los patrones reales, que es lo que queremos explicar. Entonces muchas veces te confundes en un poco por eso. Entonces toca es un trabajo de principalmente de poner ladrillitos uno sobre otro. Y yo creo que bueno, hay unas partes que son más fáciles que otras, entonces uno empezar siempre con lo que primero crees que es más importante. Y luego después también que no solamente sea importante, sino que también de cierta manera sea más sencillo de modelar. Bien, vamos ahí. Tu trabajo concreto de investigación en estos últimos años, ¿cuál ha sido en relación a todo esto que ya nos has contado? ¿Trabajas con un grupo determinado de especies? ¿Es un trabajo mucho más amplio y más general? Sí, lo mío es más general y teórico de alguna manera, digamos. Yo principalmente, mi objetivo, digamos, es métodos, digamos, más que estudiar un organismo particular, es qué métodos podemos utilizar para estudiar cualquier organismo. Bien. Entonces, porque de cierta forma la distribución de los animales y de las plantas tiene cosas que son muy similares entre los dos, digamos, están influenciadas por las mismas características geográficas. Obviamente, quizás los animales, por ejemplo, se mueven más despacio, las plantas se mueven mucho más rápido, no es que se muevan, sino se distribuyen más porque las semillas, por ejemplo, se las lleva el viento, por poner un ejemplo. O un pajarito. ¿Sí? O un pájaro. En cambio, digamos, un organismo, que se llama un caracolito, tiene que ir más despacio, entonces, en esas son diferentes. La parte mecánica del organismo, de cómo se distribuye, es distinta, pero los principios detrás, digamos, de cómo los organismos se van moviendo, es más una cuestión ahí sería de escala. Entonces podemos utilizar los mismos métodos para analizar diferentes organismos. Entonces mi trabajo principalmente es enfocarme en la parte metodológica. Bien, metiéndonos en esa parte, ¿te ha pasado que, seguramente te ha pasado, que alguien diga, no, pero yo he utilizado toda la vida este otro sistema y estos otros métodos y mis resultados son muy diferentes? ¿Hay alguien que te discuta el método a partir de los resultados, por ejemplo? Sí, obviamente, digamos, es porque como en todo, digamos, es como dices tú, hay una manera de ver de diferente las cosas.
Una circunstancia que pasa mucho en biogeografía es que la biogeografía hasta hace muy poco era algo muy manual y muy, digamos, la gente venía, todavía lo sigue haciendo mucho, tienes las relaciones de los organismos y miras un mapa y a partir de eso haces una especie de narración mental de, bueno, esto estaba acá y en el pasado estaba en tal lugar. Sí. ¿Sí? Y lo hacen, digamos, sabiendo de la distribución de los organismos, sabiendo de sus filogenias, pero digamos, sin ningún método cuantitativo que te permita comparar las cosas. Entonces, de cierta manera, el usar computadoras y modelos matemáticos te permite evaluar esas hipótesis y darles como un valor. Entonces uno puede decir, mira, esta hipótesis que tú tienes, en realidad esta otra, utilizando los mismos principios, es mucho más explicativa o, digamos, es más apoyada por los datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos hacer ahora. Obviamente, siempre van a ser distintas y como todo, esto es una ciencia histórica, no podemos volver al pasado para mirar si fue así o no, ¿sí? Claro. Entonces, lo que hacemos nosotros son métodos que de cierta manera tratan de tener en cuenta la mayor cantidad de posibilidades, ¿viste? Entonces, lo que estamos diciendo es, bueno, yo no estoy seguro de cuál es la historia real de los organismos, pero lo más probable es que hubiera sido de esta manera. Claro. ¿Sí? Entonces es tener en cuenta como todas las posibles historias. ¿Sí? Entonces tú ves, llegas a un final y tú tienes un final y a partir de eso tú dices, bueno, es como si te dijeras lo contrario a lo que uno hace cuando está escribiendo una novela. Pues parecido, digamos, como cuando es una historia de un detective. ¿Viste? Entonces va llegando y el detective va mostrando todos los posibles caminos de... Está una persona muerta acá. Claro. Estos son sospechosos, son sus circunstancias. Y vas contando todas las historias posibles de este fue lo que hizo, de esta manera, y entonces su coartada se explica de esta forma. Y entonces miras todos los caminos posibles y algunos de esos caminos son más posibles que otros, ¿sí? O sea, porque tú puedes decir, bueno, la coartada de esta persona es medio floja, esta persona realmente sí tenía un interés en cometer el asesinato en este caso, y entonces vas viendo cuáles son como los chances que hay más. Entonces, de cierta manera, nosotros, a diferencia de las novelas, no podemos saber al final cuál es el final del verdadero asesino, claro, ¿viste? Claro. Entonces, pero lo que sí puedes saber es decir, bueno, dentro de todos los sospechosos, posiblemente esta sea el que tenga más. Entonces, acá lo que tienes es algo así, es como una historia de detectives y encontrar todas las posibilidades y quedarnos con las que son posiblemente más cercanas a lo que creemos que pudo haber sucedido. Al comienzo de la nota vos usaste una frase que me pareció muy interesante. Dijiste, bueno, los científicos siempre somos ambiciosos. Tenemos esto, bueno, y por ahora vamos por más. ¿Dónde estás vos? O sea, ¿qué ir por más es el que ahora te motiva? Lo que a mí me motiva más en todo eso es que yo creo que cada vez conocemos más cómo funciona el mundo. Y conocer más cómo funciona el mundo, digamos, no solamente algo que, digamos, siento yo que en sí mismo es algo valioso de la existencia humana, digamos, es como el arte. De cierta manera, es como el legado que los humanos le dejamos al mundo, digamos, ¿sí? O sea, es conocer cómo es que el mundo funciona, ¿sí? Y siento yo que eso es algo extremadamente valioso en sí mismo. Pero a su vez, digamos, entre más conocemos el mundo, también podemos ver qué pasa con el mundo y nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que yo hago, inicialmente yo pensaba, bueno, esto no tiene ninguna aplicación, ¿viste? Es como algo que parece interesante, pero si te pones a mirar, digamos, en la actualidad se lo utilizan modelos de este estilo para entender, por ejemplo, cómo se expanden las enfermedades. O cómo, por ejemplo, un organismo invasor llegó a un lugar y empezó a hacer una amenaza, ¿sí? Otra circunstancia en la que se lo ha usado, se me ocurre ahora, es, bueno, cómo los cambios climáticos o la llegada de otros organismos influenció en los organismos que ya estaban ahí en un sitio. Entonces, yo creo que eso es como lo que me impulsa a mí, de cierta manera, es eso, tratar de conocer más el mundo, porque nunca se sabe cuándo ese conocimiento realmente va a servirnos como humanos. Pero bueno, también es principalmente porque me parece algo hermoso que sepamos en qué mundo vivimos y por qué el mundo es como es. ¿Sí? Sí. Hoy un arqueólogo nos decía, charlando en otra entrevista,
que una de las cosas más lindas que le pasaba cuando investigaba era encontrar la pieza que estaba buscando y que hasta ahí no había encontrado y que le explicaba un montón de cosas. Que solamente cuando encontraste esa pieza sabés con exactitud cómo funciona por lo menos ese pedazo del mundo o ese pedazo de la historia que querés contar. ¿Te pasa con frecuencia usando este tipo de modelos? Creo que es diferente en el sentido en el que en el caso de los arqueólogos, o en que está hablando de la arqueología, o incluso de los biólogos y todo eso, no en todos los campos, pero en este particular, digamos, tiene la posibilidad de encontrar como algo, como una situación. Generalmente, cuando yo estoy trabajando, yo tengo una idea de qué quiero incorporar. Entonces, digamos, uno dice, bueno, quiero incorporar, suponte, cómo funcionaban los climas. ¿Sí? Entonces, a mí yo trato de pensar en cómo hago para incorporar los climas en el modelo que ya tengo. ¿Sí? Y eso más o menos uno va pensándolo y tienes como esos momentos donde dices, mira, la ecuación se resuelve de esta manera. ¿Sí? Pero creo que lo que realmente para mí es más satisfactorio, eso es muy satisfactorio, pero lo más satisfactorio es cuando me siento en la computadora, escribo el programa y funciona como quiero que funcione, ¿viste? Claro. Y esa parte muchas veces se demora mucho, ¿sí? Porque a veces uno piensa que, lo estoy consiguiendo y no, ¿sí? Entonces, de pasar del papel a la computadora, digamos, es como una cuestión de, nosotros tenemos unas ideas, pero afuera hay un mundo real y de cierta forma yo llego y puedo implementar el método quedó bien implementado y es sin errores. Pero ahora, cuando pongo los datos, encuentro que las inferencias que hace no son cosas que uno dice, no, esto no puede ser correcto, porque hay algún problema en algún lado, ¿viste? O sea, hay algo que no estoy teniendo en cuenta o lo estoy teniendo en cuenta mal o una cosa así. Entonces yo creo que generalmente es más como de... al menos a mí no me pasa que tenga esos golpes de, mira, se me ocurrió esto. Sino generalmente lo voy pensando y de mucho pensarlo llega un momento en el que lo resolves, pero no así como un momento... Pero para mí el momento así glorioso, digamos, real, es cuando sale el programa y corre. Y funciona. Ejecuta. Y funcionó. Y entonces puedo mirar un mapa y mirar esto, está funcionando como quería que funcione. Salvador, muchas gracias por venir. No será la última vez que te molestemos por este gesto de venir acá y charlar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Gracias por venir.